Listen, referente a ese tema, nos dijo que el trabajo otra vez iba a ser de los principios de contabilidad, pero exactamente, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a analizar cada principio. Cada principio tenemos que analizarlo muy profundamente. Les he subido ayer un video que lo sacó el señor, no recuerdo su nombre exactamente, Córdoba. Está lo he subido al grupo de WhatsApp, digo al grupo en el Moodle, ahí está el video. Entonces ahí les habla de los principios, de cómo se aplica en este momento del COVID-19. Tienen que aplicarse el principio de empresa en marcha, el principio de exposición, de realización. Habla de todos los principios. Como les decía algún rato, no es contabilizar y ya, listo, ya he contabilizado. Existen normas para contabilizar, más allá de las impositivas. Estas son normas contables, digamos, para todo tipo de estados financieros y para cualquier tipo de empresa. Entonces, son 14 principios más, y son 8 grupos. Cada grupo va a ser 2 principios. 2 principios. Les voy a dar yo cuáles temas para que vayan preparando el trabajo. Va a ser lo mismo. Vamos a hacer una exposición nuevamente, pero de cada principio. Ya exploramos en el primer trabajo de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Ahora tenemos que analizar cada uno de los principios. Sin embargo, este tema de los principios. Buenos días, Adriana. Sí. Sí, ya reconocemos la voz. Decía que estos principios tienen que ser aplicados ahora en forma correcta. Tengo criterios para calificar también en los trabajos. Eso sí. Buenos días, Carolina. Hubiera llegado más temprano, ¿Perdón? Hubiera llegado más temprano, es que había pasado algo ahorita y me he confundido de clase. Yo pensé que habías entrado, que te habías ido en otro minibús. No, me he ido a otra clase. No sé a qué eso me he entrado y había otras clases. No sé, sí. Me ha asustado. No me llegado más temprano. Si no te preocupes, yo no sé qué vez también les he mandado una de mis clases de ajedrez, ¿no? No. He cruzado, los primeros días les he mandado la invitación a una clase de ajedrez. No, yo ingresé a la clase de ajedrez y ustedes estaban... ingresé a la clase de ajedrez, usted estaba en otra clase, sucede. Con que no se vuelva una costumbre, de ambas partes está bien. Decíamos del trabajo. Entonces, es un video muy interesante, yo lo vi de casualidad. El Colegio de Auditores de La Paz está pasando clases de todo. De todo está pasando clases. Y un tema importante ha sido este tema de los principios de contabilidad. ¿Cómo ha afectado, en algún momento analiza este señor, los temas de noviembre, cuando hubo el tema de el cambio de gobierno, ¿no? El cambio de gobierno, las elecciones, qué sé yo. Analiza eso y cómo ha afectado a algunas empresas. Y otro cambio es este, ¿no? Ahora de la pandemia. Obviamente los principios de contabilidad no son específicos de un solo tema, sino que son temas que los trata en general. Y debemos saber aplicar estos conceptos, digamos. Estos conceptos a los estados financieros. El trabajo del auditor es revisar si esos estados financieros cumplen o no los principios de contabilidad. El trabajo de los auditores tributarios, de impuestos internos y aduana, es que si estos estados financieros cumplen los principios de contabilidad, enmarcados básicamente en las normas tributarias. Y han visto ustedes ahora que se están extendiendo los plazos para todos los impuestos, desde el IVA, IT, IOE, entonces influyen en los estados financieros.
Luego, por ejemplo, no debemos de perder de vista el tema de CBN. CBN ha cerrado estados financieros el 31 de marzo, porque es una empresa industrial. Esos estados financieros deben considerar el tema de esta pandemia, porque el 22 de marzo ya se declaró la pandemia en La Paz, inclusive un poco antes, y obviamente su tema de ventas se ha visto afectado. Se ha visto afectado ventas de Pepsi, que también distribuyen ellos, y tema de la cerveza, ¿no? Entonces, esa información tiene que ser revelada en los estados financieros, no como un hecho posterior, sino como un hecho presente. En el caso de la Universidad Loyola, la Universidad Loyola cierra estados financieros al 31 de diciembre de 2019. El tema de las elecciones anuladas ha tenido influencia en esos estados financieros, ¿sí o no? Ese tema debió ser cuantificado y explicado en su momento en los estados financieros de la Universidad Loyola, para que entremos en contexto. Pero el tema de la pandemia, porque ha sido posterior a ese estado financiero, hablamos del principio de ejercicio, ha sido en marzo, no influye en ese estado financiero. Sin embargo, hay muchas empresas que están declarándose en quiebra. No van a poder pagar intereses, no van a poder pagar alquileres de sus locales comerciales, por tanto van a tener que cesar. Y si preparaban estados financieros para impuestos o para uso propio, entonces tienen que revelar y cuantificar esa influencia que ha tenido esta pandemia en sus estados financieros. En el otro extremo, veamos la francesa. La francesa, no sé, la fábrica de fideos Aurora. Empresas industriales que han cerrado estados financieros al 31 de marzo. Pero esas empresas continúan trabajando. Tal vez están trabajando más que antes, no han parado. Sus ingresos probablemente se han incrementado. Las empresas, la industria farmacéutica, por otra parte, en lugar de que sus ventas, ingresos disminuyan, se han incrementado notoriamente. ¿Eso influye o no influye? Tiene que ser revelado. Sí, en una nota a los estados financieros. El COVID-19 ha afectado en forma positiva a estas empresas. Los estados financieros del multicine van a demostrar una posición contraria. Los estados financieros de, no sé, Pollos Copacabana, en el tema de venta de pollos, ha rebajado, no sé. Entonces, cada empresa es un mundo aparte, pero son medidas en base a los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son la base de los estados financieros. Son la base de los estados financieros, entonces tenemos que comprenderlos muy bien. Por tanto, a los que llegaron tarde a la clase, les repito nuevamente, el trabajo va a ser el análisis y la preparación de un PowerPoint y un video, o sea, 2 archivos, no un archivo con los 2 temas, para que me lo envíen, por favor. A veces su PowerPoint puede estar excelente, pero la exposición no es excelente, ¿no? Entonces, el PowerPoint va a servir a cualquier persona dentro de su curso para que intercambiemos, por una parte. Pero si la exposición no está adecuadamente presentada, no va a servir de mucho la exposición. El trabajo va a consistir nuevamente en una presentación en PowerPoint, solo PowerPoint, y una presentación en video. No quiero lectura. Además que leen mal e interpretan mal.
Lastimosamente no hemos tenido una clase para el análisis de los estados financieros. Lo vamos a hacer, yo creo, esta semana o la próxima, porque es muy importante que ustedes lean esos principios de contabilidad y sepan aplicarlos. Y hemos leído algo y hemos explorado algo en el trabajo. Ya hemos hecho un trabajo, han analizado, han expuesto, pero en el 90% de los casos ha sido solo lectura, una lectura del trabajo. No ha habido un análisis muy profundo, digamos. Aquí tengo un archivito de cómo yo califico, les voy a mostrar cómo califico, cuál es mi criterio para calificar este tipo de situaciones. Lo voy a abrir, lo voy a compartir. Ok. Básicamente a los jefes de grupo les voy a mostrar, y a todos como encargados, digamos, de este tema, les comparto esto. $100% si la respuesta es excepcionalmente fuera de serie. Muestra excepcional criterio y análisis apropiados. Se trata de una respuesta excelente por los criterios propuestos. El criterio es muy importante. 85, si la respuesta es muy buena, está por encima de lo esperado, un gran PowerPoint, un gran video. Existe aporte de ustedes, criterio y análisis apropiados y destacados. 70%. Si la respuesta es buena, se presenta dentro de lo esperado, es una respuesta promedio que satisface con suficiencia lo planteado. 51. Si la respuesta es apenas suficiente, no hay el análisis y criterio esperados, es liviana en su elaboración, está hecha a última hora, en el último día de trabajo, ni modo. 25%. Si la respuesta es insuficiente, se nota que no hubo esfuerzo ni profundidad en el criterio y análisis. 0. Si no se ha contestado la pregunta o se lo ha hecho de manera no pertinente, fuera de contexto, fuera de foco. El mismo criterio utilizo para los exámenes. Generalmente va entre 85 y 100 una buena respuesta, pero hay otras respuestas que están pues inventadas a último momento. Esas obviamente tienen entre 0 y 25%, ¿no? 51, la mitad de las respuestas en sus exámenes orales. Calificamos de esa manera. Los principios sobre los cuales van a trabajar ustedes, se los voy a dar yo. Los voy a sortear, ya que no podemos jugar a los dados por ahora, ni con cartas, les voy a entregar yo los trabajos. ¿Ok? Bien, eso es para cerrar el tema del trabajo. Lo vamos a entregar una semana antes del examen, como siempre. Una semana antes para que tenga tiempo de ver sus videos y de su PowerPoint. O sea, una semana antes es la fecha límite, ¿no? Una semana antes es la fecha límite. Pueden entregarlo antes. Pueden y deben de entregarlo antes, ¿no? Los grupos que lo terminen. Eso es para que no tengan estrés, las últimas semanas de exámenes, entonces se les va a complicar. Podemos ir trabajando desde ahora en sus trabajos. ¿Ok? Bien, ¿está satisfecha tu duda, mi querida Claudia? ¿O alguna otra duda más tuvieras? No, Listen, está bien. Está clarísimo. Está clarísimo. Sí, Bien, sí. entonces continuemos con nuestro Muchas análisis. Ok, gracias. Del balance de comprobación. El trabajo que tenían que entregar lo terminaremos ahora. Tenían que entregarlo a través del Moodle. Algunos lo han entregado a través del WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp no es el conducto oficial. El segundo conducto oficial son los correos electrónicos. Sí, entre los que han enviado por correo, digo por WhatsApp, envíenlos por favor por correo electrónico. Estoy hablando de Marcos, creo que entregó él y no recuerdo quién más. ¿Cómo era?
hasta medianoche del domingo. No recuerdo quiénes más entregaron atrasados. Bien. Nos quedamos la anterior semana en esta parte, llenando. Voy a pintar estos cuadros para que esté más claro. Esta parte que estoy pintando con color algo plomo es el estado de resultados. Y esta otra parte que está con la última columna, lo vamos a pintar con otro color. Vamos a poner un color uno medio rosadito, medio anaranjado, algo así. Bien. Nos quedamos clasificando las cuentas. Si se dan cuenta, toda esta clasificación de cuentas se basan en los primeros temas que hemos repasado. ¿Dónde va cada cuenta? ¿Qué saldo tiene cada cuenta? ¿Se debita? ¿Se abona? ¿Tiene saldo acreedor? ¿Tiene saldo deudor? En base a esto se realizan estas operaciones. Les recuerdo que nos quedamos en letras descontadas, estábamos por ahí. Habíamos pasado bonos de empresas. Estábamos analizando las... No encuentro mis documentos descontados. Descontados, vamos a buscarlo. Descontados. Letras. Letras descontadas. Nos quedamos por acá. Hicimos un análisis de qué es una letra descontada. Tiene un saldo, decía la anterior semana, un saldo acreedor. Entonces, al tener un saldo acreedor, esta cuenta, debemos identificarla si pertenece al estado de resultados o balance general. Decíamos al balance general, la cuenta de depreciación acumulada de muebles y enseres. Es una cuenta que tiene un saldo acreedor. Tiene un saldo acreedor. Es una cuenta que es parte del activo. Es una cuenta que es parte del activo. Tiene el mismo tratamiento que las letras descontadas. Conversábamos el anterior jueves sobre las cuentas regularizadoras de activo, de pasivo y de patrimonio. Inclusive, regularizadoras de ingresos y egresos. Esta cuenta, depreciación acumulada de muebles y enseres, es una cuenta regularizadora de activo. Por tanto, al ser una cuenta regularizadora de activo, debe clasificarse matemáticamente como si fuera un pasivo. Funciona como una cuenta de pasivo, pero en el balance general no se la coloca en el pasivo, se la coloca dentro del activo, restando la cuenta muebles y enseres. Esto, ¿dónde lo hemos visto? Les he pasado el libro, un capítulo del libro, Las cuentas y su análisis. El capítulo 1. Ahí analizan todas estas cuentas. ¿Cuál es el saldo? ¿Dónde debe ir? Entonces, existe la mitad del curso que sabe esto y la otra mitad no lo conoce. Por tanto, necesitamos leer nuevamente este capítulo. Leer nuevamente este capítulo. Básicamente las personas que no han aprobado en su examen tienen ya sus calificaciones. Los que han sacado menos de 25 o 25 deben leerlo necesariamente. No voy a calificarlo. Voy a hacer un cuestionario
que no voy a calificarlo, pero me va a dar ideas si están estudiando o no. Me va a dar una idea de si están estudiando o no. Les decía, vamos a leer, les voy a hacer un cuestionario sobre el capítulo que les pasé, las cuentas y su análisis. Algunos muchachos lo han leído, lo han impreso, inclusive está en el Moodle, ese capítulo. De Luis Sasso es el libro, el capítulo 1 es muy importante. Y algunos de ustedes tal vez yo lo he buscado en internet. Pueden descargarlo, buscarlo en internet. El libro se llama Las cuentas y su análisis. El autor es Luis Sasso, con doble S al final, en la SO. Es un autor argentino. Entonces él analiza muy detenidamente las cuentas y nos da luces de cómo se manejan los saldos de cada cuenta. ¿Qué es una cuenta regularizadora de activo? ¿Qué es una cuenta regularizadora de pasivo? Ya lo han leído, ya lo han explorado. Les pediría también a los muchachos que han aprobado el examen, lo vuelvan a leer, ya con un criterio crítico, lo que les pedía, lo que les pido para el trabajo. Un sentido crítico. Licenciado, una duda. Dime. En el anterior que hemos hecho, donde estamos poniendo egresos, ingresos, activo y patrimonio, en letras descontadas hemos puesto activo regularizadora. Claro. Y yo me he fijado en eso y pues ya como que he confiado en eso y lo he puesto ahí. Y creo que eso fue mi error. Correcto. Por eso, es que la teoría está fallando. La teoría está fallando. Si no tenemos el concepto claro, no vamos a poder saber de qué se trata una cuenta regularizadora. La anterior semana analizaba eso. Inclusive, algunos muchachos, algunos de sus compañeros, que tienen buenas notas, no tienen clara esta situación. No tienen clara esta situación. No es fácil, de acuerdo, no es sencillo, pero solamente requiere un análisis crítico de una media hora, una hora, una lectura y una comprensión de estas cuentas regularizadoras. El día lunes de la próxima semana, en la tarde, voy a abrir una reunión, una clase de Zoom, básicamente invitando a los alumnos que no han aprobado el examen. Y los que han aprobado, con panzazo, como cuando el avión está por aterrizar, ¿no ven? No podemos soltar las ruedas y aterriza así, a esas personas también. Los que están con una nota en su examen de 25 a 30, los invito a que participen, porque los otros muchachos que ya conocen se van a aburrir. Para ellos tengo planeado otro trabajito un poquito más de criterio. Porque al final, el grupo que ya tenía algo de experiencia en contabilidad, conocen contabilidad, y los que no tenían experiencia y han asimilado estos conocimientos, esto ya es demasiado básico, digamos, ¿no? Y necesito que aprendan a hacer asientos con criterio. El siguiente examen les voy a dar en la parte de elección múltiple, un asiento. Las 10 preguntas van a ser asientos. Ustedes van a tener que colocar si ese asiento tiene el resultado A, B, qué principio de contabilidad aplica, pero solamente asientos de contabilidad. Asientos de contabilidad. ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces, es necesario que lean, por favor, ese capítulo todos. El cuestionario va a ser sencillo para los que lo lean. Y para que las personas que no lo entiendan, vamos a hacer una clase este lunes en la tarde, tipo 4 de la tarde, algo así, para que estemos claros en ese tema. Es un apoyo que quiero brindarles. Necesito que todos aprendan esta parte, porque si no aprenden esta parte, vamos a estar muy complicados a fin de año. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. La cuenta. Amortización acumulada, costos de constitución. Cuando una empresa se constituye,
Existen gastos que se hacen en fondo de empresa, que se hacen con abogados, que se hacen gastos de publicidad y prensa para constituir una empresa. Esos costos y gastos se denominan costos de constitución y pueden llevarse a gasto en varias gestiones, dependiendo siempre del importe, ¿no? Si estamos hablando en este caso de 3.425 bolivianos como saldo acreedor, y estamos hablando de una empresa que tiene, no sé, pues de un banco Visa, por ejemplo, que tiene millones de bolivianos, esto es nada, digamos, no llegaría ni al 1%. Se podría llevar en una sola gestión o en unas 3, 4 gestiones al gasto. Ya depende del criterio contable de cada profesional. Cada profesional maneja los principios de contabilidad de acuerdo a la estructura de la empresa. Los principios de contabilidad no hablan de importes, como ustedes los han visto. Hablan de conceptos, de análisis. Entonces, como profesionales, ustedes deben de saber analizar cómo se deben manejar estas transacciones. Entonces, esta es una cuenta regularizadora de activo. Va en el pasivo. Funciona como pasivo, pero es una cuenta de activo. Vamos a otra. Comisiones de venta percibidas por adelantado. Es una cuenta de pasivo. Luego tenemos el débito fiscal. Esa está, creo que sencilla. Una cuenta de pasivo. Impuesto a las transacciones. Es una cuenta de gasto, la hemos visto más veces. Es el 3% de la factura. Va a egresos. A egresos. Dividendos percibidos. Oh, se nos va a acabar esto en 10 minutos. Dividendos percibidos. Es una cuenta de ingresos y la registramos en ese sentido. Los dividendos surgen de nuestras inversiones en otras empresas. Si hemos invertido en alguna empresa, nos va a dar algunos réditos, ¿no? Publicidad y propaganda, una cuenta de gastos, va a ingresos. La cuenta ventas, 1.093.000. Una cuenta de ingresos va a los ingresos. Costo de ventas. ¿Cuánto nos ha costado vender esa mercadería? 631.000 bolivianos. Ingresos por ventas de inversiones. Las acciones en otras empresas que teníamos, las hemos vendido a un valor mayor que el que hemos comprado. Estos 11.000 es ese excedente. Diferencias de cambio. Hemos comprado o vendido seguramente dólares, euros a un precio mayor. Hemos ganado, entonces tenemos un ingreso por ese motivo. Intereses pagados. Son los intereses que pagamos por los préstamos bancarios que tenemos. Por tanto, es un egreso. Esto también lo tienen en el libro de licenciado Gonzalo Terán, ¿no? Y veamos esta cuenta. Impuesto a las transacciones financieras. Es otro impuesto que no lo mencionamos. Walter, Yesley, Evelyn, creo que son las únicas personas que se han preocupado de mi amenaza de que si no preguntan ustedes, voy a preguntar yo. Y han preguntado de qué se trata esto. Pero más allá de saber de qué se trata, tienen que investigar ustedes. Como esta cuenta, se les van a presentar decenas, cientos de casos singulares que no vamos a alcanzar a llevarlos conmigo. Tal vez ni en contabilidad intermedia, tal vez nunca, porque son temas que nacen de la creatividad de cada gobierno en su momento. Este es otro impuesto que ha creado el gobierno para recaudar dinero para el Estado. Entonces, este impuesto ha sido creado por un gobierno. El siguiente gobierno puede crear otro impuesto, impuesto a la cerveza, digamos. Es otro impuesto que no lo vamos a tal vez revisar, pero puede crearse. En este caso han creado un impuesto a las transacciones en dólares. Todas las empresas que manejan cuentas corrientes en dólares pagan estos impuestos. Todas las personas que manejan cuenta corriente y caja de ahorros por encima de $1.000 pagan este impuesto.
Los que tienen ahorros en dólares pagan este impuesto. Los que tienen ahorros en las cuentas SAFI, las cuentas de inversión SAFI, que son como cajas de ahorro, y son en dólares, pagan este impuesto. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue de que ese perrito, por favor, me está distrayendo. Me está hablando, no sé qué me dice. Pónganle silencio, por favor. Gracias. Esa cuenta, ese impuesto, mejor dicho, ha sido creado con ese objetivo, recaudar, y pueden crearse muchos de esos impuestos. Antes había el año 77, cuando estaba el gobierno de Hugo Banzer, crearon el impuesto a la cerveza para incentivar el deporte. Todo lo que se recaudaba por impuesto a la cerveza iba para hacer el estadio Hernando Siles que conocemos, el Coliseo Cerrado que está en la calle México que conocemos, el velódromo que está en Alto Irpavi que lo conocemos, la piscina olímpica que está en Alto Grajes. Todo ha sido creado en base a esos impuestos, el impuesto básicamente a la cerveza. Entonces son temas nuevos y necesitan explorar estas situaciones. Tienen que leer, buscar. Tal vez Raúl Sánchez le está tomando el pelo. Entonces tienen que verificar todo lo que se les dice. Sea Raúl Sánchez, sea quien sea, ¿no? Tienen que verificar eso. ¿Puedo equivocarme? Claro que sí. ¿Puedo no conocer algún tema? Claro que sí. Ahí les voy a decir, oye, no sé, voy a revisar y les comento. ¿Ok? Entonces, el impuesto a las transacciones, ha habido una persona que se ha puesto a leer y me ha comentado. Dice esto, no entiendo. Bueno, se trata de esto, pero ya puedo conversar con ese alumno porque ha leído, ha investigado. Pero si me dicen, no sé de qué se trata, ya somos dos más o menos. ¿Eh? Tenemos que leer, tenemos que investigar. ¿Ok? Seguimos, tenemos 4 minutos más antes que se acabe este primer bloque de clases. Equipos de computación, cuenta de activo. Impuestos sobre las utilidades de las empresas por pagar, retenciones, cuenta de pasivo. Impuesto a las transacciones por pagar, retenciones, cuenta de pasivo. Comisiones de ventas percibidas cobradas, ingreso. También hay muchas palabras nuevas para ustedes, para mí en su momento. Lo primero es el diccionario. Muchos de los compañeros me han dicho, ¿qué es? Busqué en el diccionario, les decía. Ok, significa esto. Bueno, contablemente significa esto. Ah, ya, ok. ¿Qué es comisionistas? ¿Qué son los comisionistas? Entonces, definir cada palabra, digamos, ¿no? ¿Qué son percibidas? Entonces, es importante que busquen también, ¿no? Una ayuda muy importante es nuestro diccionario. ¿Hay diccionarios contables? Claro que sí. Hay enciclopedias de contabilidad también, sobre términos, ¿no? Mantenimiento de valor. Una cuenta de ingresos que es diferente al ingreso por tipo de cambio. Por ejemplo, cuando una empresa tiene crédito fiscal, el dinero que pagamos al Estado y nos da una factura, y no utilizamos ese crédito fiscal, esa cifra que indica la factura para el siguiente mes se incrementa. Tenemos un ingreso. Entre comillas, gana intereses, digamos, ese crédito fiscal. Su valor aumenta. Y por ese mantenimiento de valor, tenemos un ingreso como empresa. En este caso, se refiere a esa situación, a ese tipo de operación financiera, el tema de mantenimiento de valor. Sueldos y salarios es de egresos, aportes patronales es de egresos, aguinaldos es de egresos, indemnizaciones es de egresos, sueldos y salarios por pagar es de pasivo, aguinaldos por pagar de pasivo, impuestos al régimen complementario por pagar pasivo, aportes laborales por pagar pasivo, aportes patronales por pagar pasivo, indemnizaciones por pagar pasivo. Que eso ya lo hemos visto también, ¿no? Que en el ejercicio. Anticipa proveedores, es cero, pero si le damos dinero a un proveedor, es una cuenta de activo. Comisionista, eso significa que le hemos dado dinero a una persona para que haga compras por nosotros, o le hemos dado finalmente los televisores de esta empresa para que los venda, por un valor de
75.000 bolivianos. Ellos toman ese inventario, lo venden a nuestro nombre y nos devuelven ese dinero con alguna utilidad. Pero el tema es que nosotros vendamos los televisores. Es una forma de vender. Lo han debido ver ustedes también en cualquier lado. Las muchachas que venden Ésica, Ebel, no sé qué, productos femeninos, incluso masculinos, venden esos productos y ganan una comisión. Se refiere a eso, cuando se les da crédito. Les dan productos al crédito, se refiere a esta situación, los comisionistas. Bonos de empresas es cuando invertimos en otras empresas. Intereses por cobrar, cuando alguien nos debe intereses. Cuentas de activos son esas tres. Comisionista, bonos de empresas, interés por cobrar activo. Anticipos al personal, una cuenta de activo, que se cierran a fin de mes, luego de que les damos dinero y les descontamos en la planilla de sueldos. Honorarios pagados. Si tiene saldo de egresos, es que hemos pagado a alguien, puede ser abogado, auditor, no sé, se le paga por honorarios. Aportes por capitalizar. Cuando una empresa tiene el riesgo de incumplir el principio de empresa en marcha, la norma legal a través de Fundempresa nos obliga a que aumentemos de capital y nos dice, o aumentan de capital o cierran la empresa, más o menos es eso. Ok, se va a cortar esto en unos segundos, muchachos. Un corte y volvemos. Por favor, voy a cortar esto y seguimos acá. Olviden saludar por el chat. Esa es mi prueba de que estamos en clases, ¿no? Por favor, sigamos entonces con las cuentas. Un poquito aburrido Claudia y Belín, estas cosas, o están aclarando algunas cosas, Efraín. No, bien, porque me aclaró Sí. la parte del balance general, porque yo tenía dudas siempre, porque yo había visto en el libro de que si es una cuenta regularizadora de activo, y que aunque vaya al lado del acreedor y que lo anotemos en el pasivo, en el balance general debería ir al lado del activo restando. Yo tenía esa Correcto. duda y no lo hice así, Muy bien. pero ahora ya, gracias a que me dijo, ya lo he corregido el trabajo. Qué bueno, Claudia, qué bueno que te sirva. Cualquier duda, como les dije, ¿no? Pero no me llamen pues para decir qué significa tal palabra, ¿no? Busquen en el diccionario, me cuentan, o impuesto a las transacciones me dicen, no, tal cosa es allá. Entonces, si han leído ustedes, para mí es más fácil que me entiendan, ¿no? Porque a veces explicarles desde cero es más moroso para todos, ¿no? Perdemos tiempo. Y algunas Sí, personas, y no todos tienen wifi, entonces gastan en vano sus datos, todo ese tipo de cosas, ¿no? No está tan bueno eso. Bien, seguimos entonces. ¿Y tú, Evelyn? sí, no, yo he visto el capítulo 1 que nos ha mandado, ahí estaba cuentas regularizadoras de activo. Solo Claro, que igual estaba con la duda y vi el libro y ahí también las vi que estaban en el pasivo y lo he cambiado por eso, porque no me salía. exacto, no lean, leer es peligroso, nos libra de de muchas dudas, nos hace pensar, Sí, nos y yo hace estaba pensar. leyendo, viendo y ya, pero al final entendí. Correcto, correcto. Bien, nos quedamos bonos de empresas, anticipos al personal, estamos en comisionista, nos quedamos, ¿no? Comisionista. Entonces, esa es la persona a la que le entregamos nuestra mercadería y esa persona nos debe. Si está en el debe, en nuestro balance es que nos debe. También puede estar en el haber. Eso significaría que nos han dado a nosotros mercadería para que nosotros la vendamos y nos van a pagar por esa mercadería algún importe, que enseguida lo vamos a ver eso también. Luego tenemos bonos en empresas, nuestras inversiones en otras empresas, ¿no? Intereses por cobrar, los intereses que deben las personas, anticipos al personal, decir, el tema de los sueldos, honorarios pagados a los auditores, a los abogados, es un egreso. Luego el tema de aportes por capitalizar, nos quedamos ahí. Cuando nuestra empresa, digamos, si somos multicine,
nuestros estados financieros están mal, no podemos mostrar un patrimonio negativo. Y la norma nos dice, si no recuerdo mal, el artículo 306 del Código de Comercio, que si las pérdidas superan el 50% del capital, la empresa está en quiebra técnica, más allá de que pueda pagar o no sus deudas. Estamos en quiebra cuando no podemos pagar nuestras obligaciones al personal, a impuestos, a las AFPs. En ese momento estamos en quiebra, pero existe una quiebra técnica que surge cuando nuestras pérdidas alcanzan el 50% del patrimonio. Si nuestras pérdidas negativas alcanzan el 50% del patrimonio, tenemos que obligatoriamente solucionar esa situación aportando capital. Y esta es una forma de aportar capital en forma inmediata. Esta cuenta aportes por capitalizar la registramos como caja, entregando 90,000 bolivianos. Y en la segunda línea, en la segunda parte de la transacción, de la contabilización, llevamos al patrimonio la cuenta aportes por capitalizar. Y con esto nuestros estados financieros muestran un resultado de acuerdo a ley, digamos, ¿no? Porque si no solucionamos esto, estaríamos obligados a liquidar la empresa. Liquidar la empresa. Es decir, el tema en el extremo de multicine. No tiene ingresos, va a perder plata, entonces tiene que aportar capital porque es un tema momentáneo, digamos. Pasa esta situación de la pandemia, de la cuarentena y todo se arregla. Entonces, es momentáneo. En ocasiones es estructural. Esta parte de aportes de capital se queda para la empresa porque si no, estamos en quiebra técnica. Son temas que lo van a ver en contabilidad de sociedades, pero es importante que sepan de qué se trata eso, ¿no? Luego, cuenta corriente Pío Bueno, cuenta de activo, cuenta corriente Lucas Malo, cuenta de activo, cuenta corriente Lindo Feo, cuenta de activo. Los nombres de las cuentas no he puesto yo, ¿no? Ha puesto el licenciado Tera en sus ejercicios. Anticipos de clientes. Cuando los clientes nos dan dinero, es una cuenta de pasivo, porque es a un cliente que nos da dinero y yo le debo dinero si no se realiza la operación. Por eso es una cuenta de pasivo. Seguros pagados por adelantado. Aseguramos contra incendios. Generalmente las empresas de seguro nos venden un seguro por un año. Por un año, entonces se la contabiliza como un gasto pagado, un seguro pagado por adelantado. Bien, y llegamos a estas cuentas. Estas cuentas con código 5 y con, que las estoy marcando de amarillo, porque es importante su análisis. Mercaderías recibidas en consignación y consignante de mercaderías. ¿A qué se refieren estos? Les mencionaba esos datos cuando hablamos de comisionistas. Mercadería que nos entregan para la venta. Es una obligación cierta. Nosotros le decimos, sí, yo te lo voy a vender. Yo voy a vender tus televisores, dame tus televisores, o toma mis televisores, véndelos. ¿Ok? Es una operación cierta. Pero hay ocasiones, por ejemplo, es muy común entre los autores de libros, las personas que escriben libros, tienen que venderlos. Pero la librería Gisbert, digamos, la librería Amigos del Libro, Atenea, no conocen al autor. Por ejemplo, Raúl Sánchez, más los 9 capitanes, han escrito un libro de contabilidad básica. Nadie nos conoce, pero queremos venderlo. Vamos a ir librería por librería a dejarles nuestros libros a estas librerías y les vamos a decir, ¿saben qué? Les dejo estos libros. Les dejo a 10 bolivianos, a 100 bolivianos, ustedes véndanlo en 120. 20 pesos para ustedes, nos dan 100 a nosotros. Esa transacción, ese tipo de operación se llama mercadería recibida en consignación. Una librería
recibe estos libros, no tiene ningún compromiso. Si no se vende, devuelve los libros. ¿Saben qué, señores? Este libro ha fracasado. Tómense su libro. Ok, gracias. No existe ningún compromiso en ese sentido. Nos están haciendo, entre comillas, nos estamos haciendo un favor entre los dos. Ellos venden nuestro libro, ganan algo de dinero y nosotros vendemos nuestro libro y ganamos algo de dinero. En el caso de que no vendan nuestro libro, nos devuelven esos libros. Y a esa situación, a ese tipo de operación financiera se le llama mercadería entregada en consignación. Mucha gente la hace, mucha gente la hace. Sin embargo, tributariamente es una operación que no está que no es muy clara, y es observada por el Servicio de Impuestos Internos. Un gran ejemplo, la Eloy Salmón. Ustedes saben que ahí venden televisores, refrigeradores, línea blanca, existe de todo. Y es propiedad de esas personas. Las personas que tienen ahí sus tiendas, sus grandes tiendas, son propietarias de esa mercadería. Sin embargo, cuando impuestos va, esas personas le dicen, no, es que es de una señora que me ha dejado 10 televisores para que se lo ven. Y estos refrigeradores, sí, es de mi tío, me ha dejado para que se lo ven. Nada es de ellos. Por esa razón, el Código Tributario desconoce este tipo de situaciones. Cuando no hay documentos. Si hay documentos, una salida de inventario, existe un contrato en ese sentido, sí pueden demostrar esa situación, no hay ningún problema. Pero si no pueden demostrar, Impuestos Nacionales presume que esa mercadería pertenece a los dueños de las tiendas. La Uyustus, la Eloy Salmón, la 16 de julio. Existen grandes empresas por ahí que trabajan de esa forma. Y como tienen que llevar su control, las colocan en su inventario. Si tiene saldo deudor, va al activo y el saldo de acreedor va al pasivo. ¿Por qué dos cuentas con el mismo importe y sobre la misma transacción? Porque la obligación es cero. Estas se llaman cuentas de orden. No forman parte específica del balance general, sino que forman parte del balance, pero en la parte inferior. En un lado, como un bien o derecho, porque son responsables de esa mercadería. Si alguien me entrega un televisor para que se lo venda, no lo puedo hacer caer, no le puedo decir, se ha perdido. No, ese televisor está ahí. Está ahí, y cuando él venga se lo tengo que devolver si no lo vende. Y por otra parte, esa responsabilidad se refleja en el pasivo. Si ese televisor sufre algún accidente, una caída, una pérdida o algo, yo le debo de responder sobre ese televisor a la persona que me ha dejado esa mercadería. No sé si está claro ese tipo de operaciones. Bueno, asumo que está claro. Pregunta de examen. Intereses pagados por adelantado. Todo lo que pagamos por adelantado siempre es un activo, porque es para los siguientes meses. Va al activo. La cuenta comisiones bancarias. Es lo que nos cobra el banco y es un egreso, un gasto. Intereses percibidos, tal vez por mantenimiento de cuenta, es un ingreso. Luego tenemos 90.000 bolivianos en vehículos. Obviamente eso es parte de nuestro activo. Tenemos en activos 90.000 en vehículos. Superávit por donación, tenemos un saldo cero. Estos saldos figuran cuando vemos un saldo de 1 que se mantiene por muchos años, solo es un tema de control para no olvidar, si vale el término, que alguien nos ha donado. Entonces, para que no desaparezca, por ejemplo, si alguien nos dona un vehículo y se deprecia el vehículo,
debe mantenerse un registro histórico de 1 para que ese vehículo no se pierda. Si aquí le pondríamos 0, el efecto es nulo, no pasa nada en los estados financieros, pero ese vehículo tiende a desaparecer. Si no está, nunca ha existido, no pasó nada, como dice alguna canción, ¿no? Si no recuerdo, no pasó, no sé cómo es el tema que ustedes conocen. Entonces, tiene que existir esta información en algún lado. Pero ese bien, a veces cuando nos lo regalan, tenemos que revalorizar. Nos regalan un vehículo, no tenemos idea de cuánto cuesta, llamamos a un experto en vehículos que trabaja en Toyota, Nissan, no sé, y nos dice, este vehículo vale 86,556. Eso se llama reserva por revalúos técnicos. Estamos dándole un valor a un bien que nos han obsequiado y obviamente como lo hace un experto, un técnico, se llama reserva por revalúo técnico. Y es una cuenta de patrimonio. La cuenta superávit por donación, si tendría un saldo, también es cuenta de patrimonio. Por eso va en el balance, en el lado del pasivo y patrimonio. La cuenta mercadería en tránsito es mercadería que nos va a llegar, que debe estar parada en Arica, Charaña, o por Perú, por ese lado Matarani. Hablamos de esa mercadería, es nuestra mercadería. Luego la cuenta cajas de ahorro, lo que les decía, la SAFI, que se pueden mantener cajas de ahorro, cuenta SAFI, cuenta de activo. La cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Tomen en cuenta igual, básicamente, las diferencias por tipo de cambio y cuando trabajamos con valores corrientes, con valores reales. ¿Sí? Entonces, esa cuenta es de estado de resultados. Puede tener saldo deudor, como en este caso, de egresos, o puede tener saldo acreedor, que es de ingresos. La cuenta de depreciación muebles y enseres es cuánto se han gastado nuestros muebles. De acuerdo a norma legal son 10% anual, norma tributaria, no podemos llevar más a ese importe, de acuerdo a esa norma legal. Sin embargo, por ejemplo, un buen ejemplo es el tema del teleférico. El teleférico como maquinaria y equipo tiene una duración de 8 años. Sin embargo, por el uso que se le da, 24 horas, bueno, en otros países se les da 24 horas, tiene una depreciación acelerada. Puede cambiarse esa norma con un estudio técnico y con una demostración de ese trabajo. Las fotocopiadoras que hay cerca de las universidades. Hay un montón de fotocopiadoras que al principio de su vida útil trabajan más, como los vehículos. Pueden utilizarse otros criterios, pero lo que la norma nos indica es que en el caso de muebles y enseres se utilicen 10 años. Vamos a ver pronto esos temas de ajustes con ustedes. Luego la cuenta ingresos por venta de bienes de uso. Si vendemos el vehículo y ganamos dinero, debemos colocarlo en estas cuentas, ¿no? De egresos o ingresos. En este caso tiene un saldo acreedor, una cuenta de ingresos. Caja chica es una cuenta de activo, tiene saldo deudor, son para los gastos menores de la empresa y va al balance. Gastos generales, aquí yo cometí un error. Gastos generales es una cuenta de egresos. De egresos va a este lado, 2.589, y aquí va a ser. Es una cuenta de egresos, va a ese lado, y finalmente la cuenta ajuste de capital. Cuando utilizábamos dólares para el patrimonio, para el capital, esa reexpresión por dólares se colocaba acá, en esta cuenta. Es una ampliación del capital, una exposición más correcta, ¿no? Si tenemos $10,000 valuados a inicio del año a 1, está bien que tengamos 10,000 bolivianos. Pero si ese dólar a fin de año ha subido a 2 bolivianos, el balance final sería 20,000 bolivianos en esa cuenta.
Entonces la utilidad, la diferencia de los 10.000 se coloca en esta cuenta cuando se trata de capital, aumenta el patrimonio y la contracuenta es el ajuste por inflación o tenencia de bienes o el resultado o la cuenta llamada resultado por exposición a la inflación. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado de registrar todas las cuentas. Acá debería salirnos un importe correcto. Este ejemplo que les puse acá, como un error, como verán, no garantiza que el trabajo esté bien hecho. ¿Tiene saldo deudor? Ah, sí. Puedo colocarle al activo. Gastos generales, una cuenta que ustedes conocen. ¿Es una cuenta de activo o es una cuenta de egresos? Si no conocemos el concepto de esa cuenta, podemos colocarla en cualquiera. Y si ustedes se fijan, el importe es el mismo. El importe es el mismo. Tenemos aquí 360.000 en el estado de resultados. En estas cuentas la diferencia. Y en este lado igual. ¿Está bien? No, no está bien. Hay un error. Que esta hoja de trabajo no la va a detectar. Solamente la va a detectar nuestro criterio y nuestros conocimientos. Si no conocemos esto, les apuesto a que algún profesional va a colocar la cuenta gastos generales en el activo. Y no está bien. Y no está bien. Si no tenemos el criterio profesional, podemos cometer este tipo de errores. Incluso las dos cuentas, digamos. Coloco aquí de caja chica el saldo 4.000 y aquí coloco el saldo de 2.589. Y estos los borro. ¿Cuadran ambas cuentas? ¿Cuadran ambos lados del estado de resultados y balance? Sí. Está bien, entre comillas. Matemáticamente está bien. Pero contablemente y profesionalmente está mal. Está mal. Entonces, acá tenemos que colocar los 4.000, posar acá. Pero esto nace de nuestros conocimientos. Si no tenemos conocimientos, vamos a estar perdidos. Vamos a estar perdidos. Bien, ahora, esta hoja de trabajo termina con lo siguiente. Balance de comprobación y hoja de trabajo termina con lo siguiente. Vamos a colocarle unas líneas más y aquí le vamos a colocar lo que le vamos a llamar el resultado del periodo. Periodo le pongo porque puede ser un año, puede ser un mes, 3 meses, no sé. El resultado, que es de ingresos, tenemos que colocarle en este lado a la cuenta de egresos, para que las dos líneas de suma, la línea 85 del Excel, tenga el importe final cuadrado, que esté igualado. 357.691. Ya no suma mi formulita. Vamos a colocarla aquí hasta la casilla 84. 834. Sí, 834. Y ahora suma, colocándole este monto a este lado. Eso se llama el cierre de esas cuentas. Vamos a llegar en algún momento a hacer los asientos de cierre. Este es el cierre de las cuentas de resultados y ese importe también se lo traslada al pasivo. Si es una utilidad, va al lado del pasivo y patrimonio. Si es una pérdida, va al lado del activo. En este caso, vamos a colocar 357,691 en el haber. No cuadra porque nuestras formulitas están incompletas. Aquí voy a colocar la misma fórmula. Y acá y acá.
y el importe es el correcto. Estas dos son las nuevas cosas que estamos viendo ahora. Los 357.691. Hemos dado las cuentas. No garantiza que todas las líneas sean cero. El caso que les contaba, los 2.589 aquí. Insisto con esto, porque es un caso que lo voy a dejar ahí en amarillo para que ustedes recuerden que estemos hablando. Si esto lo borro, y si esto lo borro, el importe con el que va a cuadrar mi estado de resultados va a ser 360.280. Perfecto. Y aquí también va a salir 360.280. Perfecto. Cuadra, cuadra. Cuadra. Excelente el trabajo. Bien aprendido el concepto de hoja de trabajo de balance de comprobación. Sin embargo, este estado financiero va a tener errores. Va a tener errores porque hemos clasificado mal la cuenta gastos generales. ¿Tiene saldo deudor? Sí, pero lo hemos llevado al activo, cuando es una cuenta de estado de resultados. ¿Esto qué significa? Que si no conocemos el manejo conceptual de las transacciones comerciales y las cuentas, vamos a cobrar nuestros estados financieros, pero van a contener una información que no le va a servir a nadie. El dueño de la empresa nos va a decir, oye, estos gastos generales es mi activo, es mi bien o mi derecho, sí, ¿dónde está? Ah, no, es que me había equivocado. No podemos cometer errores. No podemos cometer errores. Más bien que no somos médicos, ¿no? En vez de operar la garganta, podemos operar otra cosa y estamos luego en problemas. Insisto con esto entonces, si no estamos preparados para esto, no vamos a poder resolver. ¿Y cómo nos vamos a preparar para no tener estos problemas? Leyendo. Leyendo y conociendo todas las cuentas. El contador hace esto. El auditor lo revisa. Esto se llama entonces el balance de sumas y saldos. Le estoy poniendo aquí abajo para que no se olviden. Y nuestro siguiente trabajo es ya presentar los estados financieros. En la siguiente hoja debemos tener el estado de resultados. Y en la siguiente el balance general. ¿Y de dónde surge esto? El estado de resultados surge nada más de la copia de todo el trabajo que hemos hecho. Todo el trabajo que hemos hecho lo copiamos acá. Inicialmente copiamos en la hoja del balance de comprobación, almacenes la estrella, estado de resultados. Esta parte es muy importante. El estado de resultados es un estado llamado dinámico. Al ser un estado dinámico, se refiere a que hablamos de un periodo. Hablamos de un periodo. Estamos hablando en este caso de un año. Se le he puesto por poner. Puede ser de un mes, puede ser de un trimestre, puede ser de un cuatrimestre. Eso depende de las necesidades de la empresa. Por lo general, las empresas en Bolivia pequeñas, esto lo hacen una vez al año. Pero las grandes empresas, CBN, PIL, los bancos, realizan sus balances y estados de resultados, se les va a cortar esto en algunos minutos, en 10 minutos. Lo hacen cada mes. Entonces tienen que ponerle por el mes terminado el 30 de abril. Sabemos que es de un mes. ¿Por qué lo hacen cada mes? Porque se manejan con presupuestos. No pueden gastar más allá del presupuesto asignado en el año. Si han presupuestado, no sé, a ver, para materiales de limpieza, Banco Visa, para Banco, un segundito. Un segundito. Sánchez. Ya. Les decía de que ese estado financiero puede ser preparado por un mes, por un año.
porque es controlado con los presupuestos. Y les decía, volviendo al ejemplo, el presupuesto en el Banco Visa para limpieza y seguridad en enero ha sido asignado en 10.000 bolivianos. En todo el año tienen que gastar 10.000 bolivianos. Entonces ellos controlan mes a mes, semana a semana, día a día, esa situación. Llegó el 22 de marzo, tenemos pandemia. Necesitan barbijos para todas sus oficinas en todo el país, necesitan clases para utilizar, para saber utilizar los barbijos, no sé. Se van a comprar el barbijo B95, N95, no sé. O sea, incurren en mayores gastos. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Pero como tienen un presupuesto, ese presupuesto está controlado. Y los estados de resultados mensuales y los balances generales mensuales sirven para eso. Por eso se elaboran cada fin de mes. Cada fin de mes. En empresas grandes se hacen eso. Uno, en las locales. Y dos, en las empresas que cotizan en las bolsas de Chicago, de Nueva York, de China, en este caso de Pekín, de Francia, de Alemania, de Brasil, de Argentina. Las empresas internacionales que cotizan en esas bolsas deben enviar cada mes sus estados financieros. Mensualmente sus estados financieros a esas empresas. ¿Ok? Por eso se debe hacer eso. Bien, este es el apoyo. Ahora, debemos elaborar nuestro estado de resultados de acuerdo a lo que conocemos. Colocamos el nombre de la empresa, almacén de la estrella, estado de resultados por el año terminado el 30 de abril. Y acá vamos colocando el nombre de la cuenta, el código si quieren. Este es el ejemplo que hicimos de ingresos por hospedaje. En la vida real ya no vamos a utilizar estas cuentas. Pueden utilizar ustedes para ubicarse, digamos. Pero vamos a la cuenta de ingresos, ¿sabes? La cuenta dividendos percibidos. No, la más importante, ventas. La más importante, ventas. Entonces acá vamos a colocar las ventas. La cuenta ventas. Colocamos la cuenta ventas. Aquí le voy a colocar su código. Voy a preparar el estado financiero. Aquí le voy a colocar el importe. Las ventas tienen 1.093.000. Como ventas, ¿qué más tenemos? Aquí podemos marcarla de que esta ya la hemos utilizado. Luego tenemos en ventas, tenemos dividendos percibidos. Aún no la vamos a colocar. Ingresos por venta de inversiones. No la vamos a colocar todavía. Diferencias de cambio. Aún no la vamos a colocar. Comisiones de venta percibidas. No las vamos a colocar. Mantenimiento de valor. Aún no. Y intereses percibidos todavía no. Ingresos por venta de bienes de uso. Aún no colocamos. Y luego tenemos la cuenta de en egresos. La cuenta de costo de ventas. Aquí vamos a colocar su código. Aquí vamos a colocar su importe. 631. ¿Por qué solo he tomado en cuenta estas dos líneas inicialmente? Para determinar la utilidad bruta. La utilidad bruta es el objetivo de la empresa. La empresa se ha constituido para vender algún producto. Por ese motivo, su ingreso es de 1.093.000 y su costo de venta es de 631.000. Y luego colocamos todas las cuentas de ingreso por debajo de estas líneas. Las cuentas de ingreso, los gastos de administración, colocamos acá para llegar a la ganancia neta y la ganancia neta antes de impuestos para pagar. Eso lo vamos a hacer y ya lo vamos a completar mañana. Pero estoy haciendo esto paso por paso para que se entienda.
Les he dejado una práctica en el Moodle, un ejercicio sencillo. Les he puesto los saldos. Eso tienen que hacerlo hoy. Quisiera que lo hagan hasta el estado de resultados y balance general. La instrucción también está en el Moodle. Háganlo hasta ahí, hasta hoy día, hasta donde llegue. Los que tienen Excel, lo hacen en Excel. Los que no tienen Excel, lo hacen a mano, no hay ningún problema. Y lo suben también por el Moodle. Por favor, esa es la forma en que vamos a trabajar. No vale calificación este trabajo, pero si alguien lo necesita en algún momento, voy a considerar esto como puntos extras, ¿no? ¿Alguna duda sobre todo esto, muchachos? Desde la suma de saldos. Acá creo que estaba claro, ¿no? ¿O hay alguna duda? Y que en las comisiones, como hablábamos hace rato, la otra parte, digamos, si firma un contrato donde sí o sí tiene que vender la mercadería que se le da, entonces igual se nota pues en la otra parte. Si es un contrato de venta de mercadería, sí o sí, entonces es una venta cierta. O sea, yo compro televisores para venderlos, pero yo no le pago, digamos, a él. No le pago todavía a la persona que me deja los televisores. Voy a pagarle cuando venda. Esa es una forma de hacer negocios. Otra forma es que venga el vendedor y me diga, ¿sabes qué? Véndemelo. Si no puedes vender, me los devuelves. Eso es consignación. El otro caso es comisionista. No sé si eso era, Yarot, tu consulta. Sí. Comisiones es cuando tenemos un negocio claro, cierto, digamos. Te lo vendo, ¿ok? Voy a Nestlé, digamos. Voy a vender su leche Nestlé. Yo quiero vender. Voy a vender su leche Nestlé. Yo la voy a vender. Y me dicen, ok, véndala. Pero usted me va a vender, él se va a llevar 10 latas. Le voy a cobrar las 10 latas. Le voy a dar para que lo venda, no sé, 2 meses. En 2 meses va a vender estas 200 latas. Ok, en dos meses tengo que pagar. El otro caso es diferente. En la consignación, viene Nestlé y me dice, ¿me lo puede vender? Claro, pero no tengo plata para comprarle. No importa. Si no las vende, me las devuelve. Es lo que pasa en el que tal con los productos perecederos. Estegue, Lechepil, los que se vencen. Se vencen y los devuelven. Se vencen y los devuelven. Esa es la diferencia entre comisiones y consignaciones. Traten de hacer el ejercicio de hoy, por favor. Los que puedan lo suben. Si no, lo vamos a resolver mañana también. Bueno, vamos a terminar y el ejercicio ya va a quedar para que los resuelvan como el otro ejercicio como práctica, ¿no? ¿Alguna duda más aparte de Jarot? Sí, dime. Del ejercicio que has subido, ¿será posible que nos pueda decir cuántos salen utilidades? Nada. Tienen que hacerlo ustedes. Ya saco el resultado, pero no sé si está bien. ¿Me pueden confirmar si está bien entonces? Nada. Seguridad. Tienen que tener la seguridad. Ya pues le dice. Ya les voy a pasar No el se vale, resultado, pero mañana en la mañana. Ah, eso no. No se preocupen, no necesito que lo hagan bien, necesito que lo hagan. Necesito que lo hagan. Pero tienen que tener seguridad, no tienen que tener dudas. Cuando ya trabajen ustedes, van a hacerlo solos. ¿A quién le van a preguntar si está bien o está mal? El concepto profesional es de ustedes. Échenlo a perder ahorita, échenlo a perder. ¿No les va a gustar que les diga que está mal? Bien. Pero cuando ustedes ya estén solos,